Ujú. Sí, antes es una pregunta importante y creo que se la respondo hablando un poco más general de lo que la situación que veo, un poco relacionada con el tema del panel de la corrupción. Yo creo que la sociedad en general no se ha dado cuenta de la tragedia que puede significar el fin del periodismo. Yo suelo a veces decir que el periodismo se acabó, lo digo desde hace mucho tiempo, y los jóvenes se enojan conmigo y los que están luchando en nuevas páginas también se molestan. Y yo, por supuesto, me disculpo con ellos y les digo que por supuesto ellos son unos Quijotes y que ojalá lo que ellos están haciendo prospere, que es lo que a mí me interesaría. Pero me parece que lo que está ocurriendo, las tendencias sociológicas del mundo, muestran que la tendencia sería que el periodismo dejara de existir, o al menos el periodismo que conocimos como un tema de democracia, como un perro guardián del abuso del poder. Yo he hecho mucha investigación sobre periodismo y corrupción. Encontré un trabajo muy interesante en Estados Unidos que hicieron unos investigadores apoyados por el Banco Mundial, que comprobó que en las ciudades de Estados Unidos donde había más periódicos impresos, había menos corrupción. Es decir, le pudo atar la situación de que hay menos corrupción si hay periódicos escritos. ¿Y por qué digo periódicos escritos? Porque en buena parte la calidad del periodismo, o el periodismo como lo hemos entendido, la ha hecho la prensa escrita. Por supuesto hay muchos otros medios que han hecho muy buenos trabajos, pero digamos… Luz María, aquí también creo que hay que hacer precisiones, como hacía el señor Plenel, que él considera que su medio digital es un medio de prensa. Escrito. Es decir, con calidad. Es lento, es como periodismo lento, periodismo rápido, sí, es decir, es más como hablar de periodismo lento, que de pronto sí, no importa la plataforma, no importa la plataforma, es decir, si exacto, es en televisión, un gran sí, reportaje, exacto, bien documentado, que de estos que se demoran tiempos en hacer, eso es periodismo lento, llamémosle periodismo lento. Entonces la pregunta es si hoy hay buen periodismo y si el ambiente digital favorece el mejor periodismo. Yo creo que en Colombia en este momento se está dando una tendencia, ya se dio, se está consolidando, como lo decía María Teresa, que los medios están concentrándose en manos de conglomerados económicos, y ahí cambia el concepto de para qué es esa empresa periodística. Antes muchos se quejaban de que los tenían unas familias como los Santos, los Cano, pero yo hoy extraño que sean los Santos y los Cano los que tengan los medios, a pesar de todas las dificultades que podían tener ellos en su momento, porque por lo menos eran unas familias para quienes el objetivo era el periodismo. En cambio, los conglomerados económicos, el objetivo es ganar dinero. Cuando el objetivo cambia, entonces ya a ti no te importa tanto hacer un periodismo de calidad, sino que te importa es que te den muchos clics en tu página web, o lo que llamamos la dictadura del clic. Entonces, digamos que ese es un problema, y esto en Colombia, pero en el mundo en general, el problema es que el modelo económico del periodismo se quebró y nadie lo ha vuelto, no lo ha podido descifrar nadie ahora. Yo no sé si ustedes saben, pero desde que comenzó el periodismo, realmente el periodismo ha sido financiado por la publicidad. Poquitos periódicos, medios en el mundo se sostienen simplemente con lo que sus audiencias pagan. Eso no existe. Normalmente era la publicidad o los avisos clasificados, y los avisos clasificados y la publicidad lo que hacían era tratar de estar en el medio que de pronto en la localidad tenía mejor estar, pues la gente lo recibía mejor. Entonces, con la revolución tecnológica lo que pasó es que la publicidad se le fue a los medios de comunicación, a todos los medios. Entonces ahora no es como decía Juan Lozano ahorita, que los directores quieren tener muchos avisos para poder tener independencia, lo cual sí era sano y era un concepto sano. El problema es que ahora no tienen muchos avisos, entonces están muy dependiendo de los intereses de los pocos anunciantes que tienen.
Entonces, Los medios, es decir, los no oligopólicos, porque medios como Caracol exacto. tienen prensa, tienen televisión. Pero entonces ahí responden a sus intereses de Sí. conglomerado económico, es decir, ahí no van a hablar No de necesitan. los intereses. Se autoavisan. Se autopromueven. Entonces, un periodismo independiente, y bueno, y están, por supuesto, otra vez digo, los Quijotes de los nuevos medios, porque con la llegada del Internet mucha gente ha dicho que qué maravilla, y yo creo que eso tiene una cara maravillosa, sin duda, la democratización, que cualquiera tenga posibilidad de crear un medio, eso suena fantástico. Sin embargo, tiene también su cara oscura, a mi modo de ver, y es más sutil. Y tiene que ver con la psicología de masas. Las personas, las audiencias tienden a ver los medios que ratifiquen sus prejuicios o sus sesgos o su manera de ver el mundo. Entonces, en la manera en que cualquiera puede hacer un medio, y ustedes ven que muchos de los medios digitales predomina más la opinión que la información, lo que hace la gente es tratar de ver los medios que le dicen lo que quieren oír. En esa medida la democracia se erosiona aún más, porque se crean un poco unos bandos, los que están a la derecha, los que están a la izquierda se radicalizan y cada vez la sociedad se puede fragmentar más. De alguna manera vuelvo y traigo el caso de los santos y los Cano, o mejor los Cano y los santos en ese orden, eran unos mediadores que a veces la democracia necesita de unos mediadores, que por lo menos la sociedad les exige a ellos ciertas mínimas condiciones para llevar la información. Entonces, me parece que tenemos que tener temor frente a lo que se viene en el futuro, y yo creo que de alguna manera todo lo que le dije a María Teresa responde a su pregunta de por qué son más las filtraciones. Cada vez el periodismo se está haciendo con menos plata, porque cada vez la gente quiere ganar más plata con el periodismo, y el buen periodismo se hace con plata. Como diría John Lee Anderson, un gran cronista, el asunto es que ahora, él dice, ellos ya no son mis colegas. Hay ciertos periodistas, los que se dedican a la diversión, a todo el entretenimiento, no son mis colegas. Y los que son mis colegas, dice él, son los que el periodismo va a volver a ser pobre, es decir, va a ser de unos periodistas que hacen un trabajo muy esmerado, pero más como un servicio público que como un propósito de ganar. María Alejandra, ¿qué ve en esta perspectiva el papel de un periodista que es un producto, más o menos? Es decir, ha perdido valor en relación con las estructuras empresariales de los medios. ¿Cómo sobrevivir a esa pérdida, digamos, de presencia del periodismo como tal, del periodista como producto? ¿Y qué puede hacer un medio digital para contrarrestar el efecto o la necesidad de publicidad? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay elementos que comparto con todo lo que se ha dicho, pero hay otros de los que me separo en una obligación que tengo, y es en pensar con optimismo todos los días cuando decido si Confidencial es un vaso medio lleno o medio vacío. Si estoy finalmente frente a una crisis absurda que va a llegar a desistir de un propósito, o al contrario, hay que levantarse y volver a insistir en hacer la tarea diaria, y con eso persistir en un proyecto editorial que busca de alguna manera y que ha generado unas reflexiones muy interesantes. Yo me he dado cuenta, y en esto creo que pues el mundo entero tiene claro, que los portales y los medios digitales vienen de la mano de periodistas que hemos estado en los medios tradicionales, y que con su sello, con su nombre, con su prestigio, con su credibilidad, van construyendo una marca que básicamente tiene ese capital. Cuando hay una marca nueva, no todos los días se crean medios de comunicación nuevos. Y creo que hay diferentes motivaciones para hacerlo, y creo que la respuesta, cuando se empieza a generar prestigio, credibilidad, y por lo menos el reconocimiento de un trabajo esmerado y serio, o por lo menos que pretende serlo de la manera en la que por lo menos hemos estado tratando de considerar a Confidencial dentro del marco de los medios digitales, con modestia, con tranquilidad, sin pretender
digamos, entrar en una competencia salvaje que no tenga sentido, es construir un ADN periodístico en el cual básicamente se plantee que sí hay posibilidad de romper la dinámica mediática de los medios tradicionales, que sí existe en los ciudadanos el entusiasmo, el interrogante y de alguna manera la pregunta de decir qué es lo que me vienen a decir estos nuevos medios y tomar ellos cada vez la decisión más autónoma de decir si les creo o no les creo. Cuando empezamos a hacer esto, una de las sorpresas que yo tenía y tiene que ver con lo que estás diciendo, María Teresa, es ¿por qué llamar a nombre de un medio nuevo, X, con un nombre rarísimo, largo, que sugiere además un tema secreto? ¿Por qué llamarlo confidencial? Sí, pero bueno, eso ha sido mi pesadilla, pero a lo que voy es, ¿por qué llamar a una fuente y que la fuente te pase? ¿Por qué acceder de pronto a la información de la mejor manera? Cuando usted llama uno a una fuente y dice, pues es El Tiempo, es Semana, es El Espectador, es un noticiero conocido, pues claro, las fuentes responden, pero cuando hay un establecimiento informativo, digamos, tan arraigado a unas marcas, esto de aparecer de la noche a la mañana y decir, oiga, ¿cómo le va? Lo llamo de Confidencial Colombia para que me dé una entrevista, y empiezan a pasar cosas que las fuentes empiezan a responder, empieza a generarse un entorno que le da credibilidad a lo que se está haciendo, eso empieza a responder. Yo no sé si al periodista como marca, pero por lo menos sí hemos Pero sentido… ¿no es terrible ser uno marca? Digo yo. No, yo no creo que sea, digamos, yo nunca me he considerado una marca como periodista, Sí. y creo que al final lo que sí es la respuesta de este entorno que digo que sí responde a acceder a las fuentes, a que te suelten información y empezar a investigar y que te den la credibilidad para una investigación desde un medio, porque portales hay miles de pronto y experiencias digitales hay muchas, pero empresas periodísticas con vocación de influencia, con vocación de tener un lugar de alguna manera en la credibilidad de la información, en tocar temas relevantes de la agenda nacional, en no estar o no autoconsiderarse marginales, ni alternativos, ni algo como que es que se me ocurrió una mañana que voy a tirar piedra desde aquí, sino al contrario, plantearse la posibilidad de hacer un medio serio que trate los temas. Nosotros tenemos muchas meas culpas encima permanentemente porque hemos estado en un ensayo de error permanente de saber cuál es el camino, porque yo tengo digamos, la calamidad de ser un medio general que va de todos los temas, entonces evidentemente ahí hemos ido encontrando los caminos, pero la marca a mí me parece que si uno la utiliza y los ciudadanos lo sienten como honesto en función del periodismo, no se resiente tanto. Es decir, si yo creo que se utiliza la marca en función exclusivamente comercial, yo no creo, a mí no me llega ni un peso, ni me llega un anunciante a decirme, oiga, María Alejandra, le vamos a meter 5 millones de pesos, que es lo que meten en estos medios, porque le parezca que Confidencial Colombia ya… No, esto es un escenario, digamos, de ir creando influencia. La influencia vale, la influencia se paga, la influencia es importante para los anunciantes. Nosotros no tenemos números masivos y no nos interesa tampoco tenerlos. Obviamente en esto hay una cantidad de métricas que tienen que convertirse en una estrategia, pero desde el punto de vista de la influencia y del concepto como tal, de creer realmente que hay unos medios digitales que se merecen tener un espacio y se merecen, digamos, construir un relato de país y unas oportunidades de trabajo. Es que este oficio es muy mal pago. Y en este oficio, además, si no trabajas en un sitio o en el otro, te quedaste sin trabajo y alguien ha decidido que no puedes tener trabajo en otros medios, porque además los medios hacen acuerdos, entonces si uno trabaja en Caracol no puede trabajar en RCN y una cantidad de cosas. Entonces yo sí creo que estas son oportunidades en creer en que se puede construir un periodismo y en lo que tiene que ver con la corrupción, quería simplemente, María Teresa, decir un par de cosas. La gente sospecha de todo y esa es la base del desprestigio del Estado. El engaño es la base con la que se plantea la política. La gente no le da crédito a los políticos si no empiezan convencidos de que siempre va a haber un engaño. Y yo creo que las condiciones en las que se ha planteado la relación ciudadano-político tiene en los medios al final siempre por lo menos una ilusión, digamos, de que va a haber alguien que va a atender ese desengaño y que va a atender, digamos, esa frustración o esa sospecha de que los políticos siempre van a abusar de lo público, de que en lo público se está tratando siempre de afectar a los ciudadanos por intereses privados, de que esos privados lo único que quieren son ganancias independientemente digamos, del interés público. Colombia es uno de los pocos países en los que no está regulada la propiedad de los medios de comunicación. Hay muchos países en los cuales no se puede ser dueño de un medio de comunicación si se tiene un grupo empresarial.
Y aquí eso es parte del paisaje. Y como se ha convertido de alguna manera en unos hechos contra los que no podemos hacer nada más allá de hablar en estos foros como periodistas y poner algunos puntos sobre las mesas, sino que simplemente nos hemos acostumbrado a que las cosas sean así, pues en ese escenario, digamos, como de pérdida de posibilidades de remover los cimientos, la propiedad de los medios, del deber ser también de las empresas que lo hacen, porque un grupo económico que compra una casa editorial tan grande como El Tiempo debería por lo menos tener un mea culpa de decir si los tiene que hacer o no. ¿Qué es lo que quieren? El negocio no, porque el negocio viene por los bancos, lo que quieren es influencia. Y ese poder que se ejerce a partir de esa influencia debería por lo menos generar una inquietud en la ciudadanía. Yo creo, para terminar, que los ciudadanos ya no comen entero, los ciudadanos nos tienen a los periodistas el INRI sobre la cabeza, ya no creen que lo que nosotros decimos es palabra de Dios y tampoco creo que vaya, como dice Luz María, en función de mejorar la conciencia periodista, sino que quizá estamos ante un reto muy interesante y es que cuando cada ciudadano cree que tiene su verdad, ¿para qué necesita aquí a los periodistas para generarla? Pero me parece que al contrario de ser, digamos, pesimista en función de que el periodismo se va a acabar, yo creo que estas cosas tienen que pasar por un sedazo porque al final la Yo libertad creo que de informar existe. Ninguno de nosotros es tan pesimista como para creer que el periodismo se va a acabar. El enfoque tuyo, María Pero Elvira, uno sí se puede retirar pronto el periodismo, o sea, como opción. pues, tiene que cambiar y yo creo que el ejemplo del señor Plenel es muy interesante porque preservó su independencia sin publicidad y contando con el apoyo de sus lectores. Entonces, ese esquema que no alcanzó a explicar hoy y que nos explicó ayer, es una manera de lograrlo. Y hay fatalismo de creer que en Colombia no se puede obligar a una persona que pague 1.000 pesos para acceder a un medio. En fin, ¿usted qué piensa sobre el enfoque de María Alejandra y el periodismo de investigación en el escenario de la corrupción y su obscenidad, es decir, cómo la están sacando, la están dejando en la oscuridad y la sacaron del escenario? Sí, yo creo que la debilidad de los que estamos intentando estos, digamos, que se llaman nuevos medios, es que realmente no tenemos un músculo como lo que ha logrado construir el señor Plenel, que en eso es una maravilla lo que él ha conseguido, consiguió unos 100.000 suscriptores. Uno creo que tiene, que ofrece una información muy buena, muy única, muy excepcional. 54 periodistas trabajan. Creo que ningún medio en Colombia está generando una información consistente, sólida, novedosa. Y sí creo que estamos en una repetición de repetidera y sin profundidad. En eso sí soy absolutamente autocrítica, pero porque creo lo que dice Luz María, que el buen periodismo requiere tiempo y plata. Y estos medios realmente son como oportunidades de información en donde uno le abre unas compuertas a un país. En el caso de Las Dos Orillas, buscamos abrir unas compuertas a un país que ha estado silenciado, que por el tema del conflicto las regiones no han tenido cómo expresarse, la gente que vive fuera de la periferia tiene mucho que contar, no ha habido cómo contarlo, ha habido muchas restricciones y tenemos un espacio para abrir esa compuerta que yo creo que es muy necesario y muy rico en construcción de democracia, en construcción de pluralismo, en construcción de oír otras voces. Aquí tenemos visiones y hemos construido unas visiones muy únicas de la realidad, muy desde el establecimiento. Entonces, en ese sentido, cumplimos una función. Pero yo no creo que eso es periodismo y yo creo que hay que diferenciar entre lo que es los corresponsales ciudadanos, las voces ciudadanos, las redes, a hacer el periodismo. El periodismo es un trabajo profesional. Es como el de un cirujano frente a un tegua, o sea, yo creo que los periodistas tenemos un trabajo de obligación profesional, de rigor, de manejo de fuentes, de construcción de información, que lo estamos haciendo de una manera muy pobre en el país. Y creo que no estamos realmente avanzando. ¿Por qué además de la falta de yo creo que obviamente recursos es por económicos? el tema
que también se planteaba Luz María, de que los medios tienen dueños. Evidentemente, aunque nadie diga nada, hay una direccionamiento de intereses en la información. Pero creo que también los medios tradicionales son súper precarios a la hora de gastar plata en investigación. La investigación vale, porque conseguir construir una buena historia pueden ser 3 meses de no producir ninguna pequeñita en el camino y hay que darse la pela. Y creo que se acabaron las unidades de investigación en los medios, creo que no hay como una inversión importante en el conocimiento, creo que nadie está trabajando el tema de las relaciones de poder, que es lo más importante en Colombia para entender. O sea, el tema del proceso de paz no es un tema de que firmen o no en La Habana, es descodificar muchas relaciones del poder que si no las logramos entender bien, es muy difícil construir un país nuevo y creo que todo está por verse. En el caso de nosotros es un esfuerzo muy modesto, yo creo que lo que estamos haciendo como aporte periodístico en términos de lo profesional es muy limitado, lo que es una plataforma de oportunidad para abrir otras voces, para conocer un país que no conocíamos, pero lo que hay que hacer es muy grande. Pues. Unas 30 segundos aquí el doctor Abello que se tiene que retirar. De conclusión, entonces 30 segundos para cada 30 uno. segundos. Hay menos corrupción si hay periódicos escritos. ¿Y por qué digo periódicos escritos? Porque en buena parte la calidad del periodismo o el periodismo como lo hemos entendido, lo ha hecho la prensa escrita. Por supuesto hay muchos otros medios que han hecho muy buenos trabajos, pero digamos… Luz María, aquí también creo que hay que hacer precisiones, como hacía el señor Plenel, que es, él considera que su medio digital es un medio. Sí, antes es una pregunta importante y creo que se la respondo hablando un poco más general de lo que la situación que veo, un poco relacionada con el tema del panel de la corrupción. Yo creo que la sociedad en general no se ha dado cuenta de la tragedia que puede significar el fin del periodismo. Yo suelo a veces decir que el periodismo se acabó, lo digo desde hace mucho tiempo, y como un tema de democracia, como un perro guardián del abuso del poder. Yo he hecho mucha investigación sobre periodismo y corrupción, encontré un trabajo muy interesante en Estados Unidos que hicieron unos investigadores apoyados por el Banco Mundial, que comprobó que en las ciudades de Estados Unidos donde había más periódicos impresos, había menos corrupción. Es decir, le pudo atar la situación de que los jóvenes se enojan conmigo y los que están luchando en nuevas páginas también se molestan. Y yo, por supuesto, me disculpo con ellos y les digo que por supuesto ellos son unos Quijotes y que ojalá lo que ellos están haciendo prospere, que es lo que a mí me interesaría. Pero me parece que lo que está ocurriendo, las tendencias sociológicas del mundo, muestran que la tendencia sería que el periodismo dejara de existir, o al menos el periodismo que conocimos como de prensa. Escrito. Es decir, con calidad. Es lento, es como periodismo lento, periodismo rápido, sí, es decir, es más como hablar de periodismo lento, que de pronto sí, no importa la plataforma, no importa la plataforma, es decir, si es en televisión, un gran reportaje, bien documentado, que de estos que se demoran tiempos en hacer, eso es periodismo lento, llamémosle periodismo lento. Entonces la pregunta es si hoy hay buen periodismo y si el ambiente digital favorece el mejor periodismo. Yo creo que